Durante las últimas décadas, Corea del Sur ha sido vista principalmente como una potencia económica y tecnológica. Un país moderno, industrializado y altamente integrado al sistema global, pero raramente asociado al poder militar en el mismo nivel que otras naciones de su entorno. Esa percepción, sin embargo, oculta una realidad mucho más compleja. Corea del Sur no construyó sus fuerzas armadas para proyectar poder a grandes distancias ni para intervenir en conflictos lejanos. Su aparato militar fue diseñado bajo una lógica muy específica: resistir, disuadir y, si es necesario, sobrevivir a una guerra moderna de alta intensidad desde el primer minuto. Aquí, el poder no se mide por la cantidad de conflictos librados en el exterior, sino por el nivel de preparación constante, la integración entre tecnología, industria y doctrina, y la capacidad de responder de forma inmediata en un entorno donde el margen de error es mínimo. Un modelo que prioriza la defensa total del Estado, pero que también impone límites claros a su proyección militar. La pregunta entonces no es si Corea del Sur posee un ejército fuerte, sino algo más relevante: ¿para qué tipo de guerra está realmente diseñado su poder militar? ¿Y hasta qué punto puede ser considerado un gigante militar en Asia Oriental? En este video analizamos, con datos y contexto, el verdadero poder militar de Corea del Sur, su estructura, sus capacidades reales y los límites que definen su papel estratégico en la región. La división de la península coreana tras la Segunda Guerra Mundial dio origen a dos estados con sistemas políticos opuestos y una frontera que nunca se convirtió en una separación estable. Desde su nacimiento, Corea del Sur quedó frente a un entorno de confrontación latente, sin profundidad estratégica y con su capital ubicada a escasa distancia de la línea de división. El conflicto no concluyó con un acuerdo definitivo, lo que dejó instalada una tensión permanente. En este contexto, la seguridad se convirtió en un elemento estructural del Estado surcoreano. A diferencia de países que desarrollaron sus fuerzas armadas como complemento de su política exterior, Corea del Sur organizó su defensa como condición básica de supervivencia. Su aparato militar no surgió para proyectar poder fuera de sus fronteras, sino para garantizar estabilidad interna frente a un entorno incierto y potencialmente volátil. Este origen explica la lógica que define su poder militar actual. No responde a ambiciones expansivas ni a competencia global, sino a la necesidad de operar bajo presión constante y con márgenes de error reducidos. Para comprender cómo esta condición inicial se traduce en planificación concreta, es necesario observar ahora el entorno estratégico en el que Corea del Sur opera hoy. La ubicación geográfica de Corea del Sur condiciona de forma directa su planificación militar. Se trata de un país con un territorio reducido, altamente poblado y con centros políticos, económicos e industriales concentrados cerca de la línea de separación. Esta configuración limita la profundidad estratégica y reduce la capacidad de absorber impactos iniciales sin consecuencias inmediatas. En este entorno, el tiempo se convierte en un factor crítico. El entorno regional refuerza esta condición. Corea del Sur opera en un espacio caracterizado por alta tensión, competencia tecnológica y disuasión permanente. La proximidad de focos de fricción obliga a mantener un nivel constante de preparación, donde la defensa no se gestiona como una posibilidad futura, sino como una necesidad diaria. El énfasis no está en anticipar conflictos lejanos, sino en controlar riesgos directos y persistentes. Este entorno explica la lógica que estructura su doctrina militar, que analizaremos a continuación. El poder militar de Corea del Sur suele pasar desapercibido por su baja visibilidad internacional. A diferencia de otros estados, no proyecta su fuerza mediante intervenciones externas ni construye una narrativa militar hacia el exterior. Su aparato de defensa está orientado casi exclusivamente a su entorno inmediato, lo que reduce su presencia en el debate global sobre poder militar. A esta percepción se suma la ausencia de guerras externas recientes. Corea del Sur no ha participado en campañas prolongadas fuera de su territorio, ni ha buscado demostrar sus capacidades a través del uso constante de la fuerza. En un contexto donde la experiencia de combate suele confundirse con fortaleza estructural, esta ausencia se interpreta erróneamente como debilidad, cuando en realidad responde a un diseño centrado en la disuasión y la contención. Existe además una confusión habitual entre poder económico y poder militar. Corea del Sur es reconocida por su desarrollo industrial y tecnológico en el ámbito civil, lo que tiende a diluir la dimensión militar del Estado. Sin embargo, buena parte de su capacidad de defensa se apoya precisamente en esa base industrial, aunque no se exhiba de forma explícita. El resultado es un error de evaluación recurrente. Corea del Sur no es un ejército diseñado para la proyección global de fuerza, sino para operar con precisión en un entorno específico y exigente. Para entender su peso real, es necesario dejar de lado esa lectura superficial y analizar la doctrina que define para qué tipo de guerra está diseñado su poder militar. El poder militar de Corea del Sur está diseñado para un tipo de guerra específico. No se orienta a campañas prolongadas en el exterior ni a la ocupación de territorios lejanos. Su doctrina parte de una premisa clara: cualquier conflicto se desarrollaría de forma rápida, intensa y dentro de su propio entorno.
Por esa razón, su aparato militar se estructura para operar desde el inicio, sin depender de movilizaciones graduales. Esta lógica define su preparación para escenarios de alta intensidad desde las primeras fases del combate. Corea del Sur no concibe el inicio de un conflicto como un proceso escalonado, sino como una situación que exige coordinación inmediata, toma de decisiones rápida y ejecución de planes previamente definidos. Dentro de este marco, la disuasión se apoya en capacidades reales y operativas. No depende de declaraciones ni de gestos simbólicos, sino de la posibilidad concreta de responder con rapidez y coherencia. La preparación constante y la integración de sistemas reducen la incertidumbre y elevan el costo de cualquier intento de presión militar. Su objetivo es reducir el tiempo entre detección y acción, e impedir que una escalada inicial se traduzca en pérdida de control. Esta función se apoya en una fuerza aérea orientada a la superioridad regional y al ataque de precisión. Corea del Sur opera cazas modernos como el F-15K y el F-35A, integrados en una red de mando y control diseñada para operar desde el primer momento. Estas plataformas no están pensadas para campañas prolongadas a gran distancia, sino para neutralizar amenazas clave, apoyar fuerzas terrestres y mantener la iniciativa en un entorno de alta presión. El poder aéreo se complementa con sistemas de defensa aérea y alerta temprana que refuerzan la protección del espacio nacional. Su función no es garantizar invulnerabilidad, sino reducir daños, proteger nodos críticos y permitir que el aparato militar continúe operando bajo presión. Este equilibrio entre ofensiva aérea y defensa del espacio es esencial para sostener el ritmo inicial del conflicto. Este enfoque no es teórico. La Fuerza Aérea Surcoreana entrena de forma constante en ejercicios de alta complejidad, donde se prioriza la coordinación con fuerzas terrestres, la continuidad operativa y la reacción rápida ante escenarios de saturación. Su límite es claro, no está diseñada para imponer poder aéreo global ni sostener campañas aéreas prolongadas lejos de su entorno. Su valor reside en controlar el inicio del conflicto y condicionar su desarrollo desde el aire. Para que esta ventaja inicial tenga efecto duradero, debe integrarse con capacidades terrestres capaces de absorber presión y sostener el combate en el terreno. Las fuerzas terrestres de Corea del Sur cumplen una función defensiva intensiva. No están diseñadas para avanzar de forma prolongada ni para ocupar territorios lejanos, sino para sostener el combate en un entorno de alta presión y limitar el avance de un adversario desde el primer momento. Su papel es absorber el impacto inicial, mantener posiciones clave y ganar el tiempo necesario para que el resto del sistema defensivo opere con eficacia. Este enfoque se apoya en fuerzas mecanizadas y de artillería pensadas para el combate moderno. Corea del Sur opera carros de combate K-2 Black Panther, diseñados para enfrentamientos de alta intensidad en entornos disputados, junto con sistemas de artillería autopropulsada como el K-9 Thunder, orientados a proporcionar fuego sostenido y de alta precisión. Estos medios no buscan profundidad ofensiva, sino negar el avance enemigo y mantener presión constante sobre el terreno. A esto se suman sistemas de misiles tácticos y antiblindaje integrados en el despliegue terrestre, cuyo objetivo es reforzar la defensa en capas y elevar el costo de cualquier intento de ruptura. Cada sistema cumple un rol específico dentro del modelo defensivo, evitando redundancias y priorizando la eficacia operativa por encima de la proyección ofensiva. La tecnología integrada al terreno refuerza este diseño. Sistemas de mando, control y comunicaciones permiten coordinar unidades dispersas, sincronizar el apoyo aéreo y mantener coherencia operativa bajo presión. El límite de este componente es claro, no está diseñado para campañas terrestres prolongadas fuera del entorno regional. Su valor reside en sostener el combate inicial, fijar al adversario y permitir que el conjunto del sistema defensivo funcione sin colapsar. Para completar este modelo, es necesario analizar ahora cómo la dimensión naval protege los accesos estratégicos y sostiene la estabilidad del entorno regional. La dimensión naval de Corea del Sur cumple una función claramente definida dentro de su modelo defensivo. Su objetivo principal no es proyectar poder a gran distancia, sino proteger los accesos marítimos que resultan vitales para la seguridad y la economía del país. En un entorno donde el comercio exterior y el abastecimiento dependen del mar, el control de las aguas cercanas adquiere una importancia estratégica directa. Esta misión se apoya en una marina orientada al control regional. Corea del Sur opera destructores y fragatas modernas, diseñadas para tareas de vigilancia, defensa antiaérea y protección de rutas marítimas, integradas con sistemas de detección y mando conjuntos. Estos medios permiten mantener presencia constante, responder con rapidez ante incidentes y asegurar los principales accesos portuarios sin necesidad de operar lejos de su entorno inmediato. Por esa razón, Corea del Sur no ha desarrollado una marina de proyección global. Sus capacidades navales están pensadas para operar de forma eficaz en el espacio regional, coordinadas con el poder aéreo y el resto del aparato militar. Este enfoque limita su alcance internacional, pero refuerza su coherencia estratégica. La fuerza naval existe para sostener el modelo defensivo general y garantizar estabilidad en su entorno marítimo, no para competir en el plano oceánico con grandes potencias. Para que este esquema sea sostenible en el tiempo, es necesario analizar ahora el papel de la industria de defensa y la preparación estructural que respaldan este poder latente. Una de las bases menos visibles del poder militar surcoreano es su capacidad industrial propia. Corea del Sur no depende exclusivamente de adquisiciones externas para sostener su defensa, sino que cuenta con una base productiva capaz de desarrollar, fabricar y mantener sistemas clave en función de sus necesidades operativas.
Esta autonomía reduce vulnerabilidades en escenarios de presión prolongada y permite sostener capacidades críticas sin interrupciones logísticas. La integración entre industria civil y defensa refuerza este modelo. Empresas nacionales del sector aeroespacial, terrestre y naval participan de forma directa en el desarrollo de plataformas militares, lo que permite acortar ciclos de producción, adaptar sistemas a requisitos específicos y garantizar mantenimiento continuo. Esta relación no busca exhibición externa, sino eficiencia operativa y control tecnológico. La escalabilidad en un escenario de crisis es una consecuencia directa de este enfoque. Corea del Sur dispone de la capacidad para aumentar producción, priorizar recursos y sostener el mantenimiento de sus principales sistemas sin necesidad de una reconversión total de su economía. No se trata de una economía de guerra permanente, sino de contar con márgenes reales para incrementar el esfuerzo militar cuando el entorno lo exige. Esta combinación explica la diferencia entre poder visible y poder real. Muchas de las capacidades surcoreanas no se exhiben ni se prueban en conflictos externos, pero existen como potencial efectivo respaldado por industria, tecnología y logística propias. Su valor estratégico no está en la demostración constante, sino en la capacidad de sostener el sistema militar bajo presión. Para cerrar el análisis, es necesario definir ahora los límites reales de este modelo y hasta dónde llega el poder militar de Corea del Sur. El entorno de amenazas que enfrenta Corea del Sur no se define por crisis puntuales, sino por la posibilidad permanente de escaladas rápidas y concentradas. Su planificación militar no responde a eventos aislados, sino a la necesidad de gestionar escenarios donde el paso de la tensión al conflicto puede ser abrupto y con efectos inmediatos sobre el territorio nacional. Este entorno condiciona de forma directa el diseño de su poder militar. La cercanía de focos de tensión, la densidad del territorio y la concentración de infraestructuras críticas exponen al país a riesgos como ataques de saturación, presión sobre centros urbanos y disrupciones tempranas de sus sistemas clave. En este contexto, no existe margen para respuestas graduales ni para fases prolongadas de ajuste. La reacción debe ser inmediata y coordinada desde el primer momento. Por esa razón, el modelo defensivo surcoreano no busca disuadir mediante exhibición ni imponer control más allá de su entorno, sino preservar la operatividad del Estado bajo presión. La coherencia entre doctrina, capacidades y entorno explica por qué su poder militar se mantiene enfocado y funcional, incluso sin una presencia destacada en el plano internacional. En términos militares, Corea del Sur es un Estado con un poder defensivo moderno, integrado y altamente preparado. Su peso estratégico no se mide por la frecuencia del uso de la fuerza, sino por la capacidad de evitar escenarios incontrolables y gestionar crisis de alta tensión con un margen mínimo de error. Esa preparación constante es el núcleo de su solidez militar. Ese equilibrio entre capacidades reales y límites estructurales define el verdadero poder militar de Corea del Sur. Si te apasiona entender el poder real detrás de las Fuerzas Armadas del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto es Archivo Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.